enamoró la historia. La historia me parecía fascinante. Pero hubo un elemento quizá descollante en todo esto, que es el hecho de que yo como español, y me imaginaba entonces a miles, a millones de españoles, que no conocieran la realidad de una historia tan significativa, tan especial, tan extraordinaria, tan humana, como es la de la familia de los Carasso, que son judíos sefardíes residentes en Salónica, cuando Salónica era una ciudad turca, y el periplo que hicieron por toda Europa hasta llegar a España y en Barcelona montar la primera empresa Danone, ¿no? Esto no lo conocía nadie, no lo sabía nadie. Los españoles creíamos que Danone era una empresa, la inmensa mayoría, quiero decir, era una empresa francesa y sin embargo es una empresa de antecedentes, no de antecedentes, una empresa completamente española, fundada por judíos españoles además, que además tenemos el atractivo añadido, ¿no?, del sefardismo, la cuestión sefardí dentro de esta formación, creación de empresa. Todo eso junto me llamó muchísimo la atención y todo eso configuró de alguna manera la idea de escribir la novela, sea como fuese, ¿no? Yo trataba de recuperar esos orígenes de una familia increíble, extraordinaria, ¿no?, de la que nadie sabía nada, ni siquiera en la misma empresa, o se sabían las 3 o 4 punzaditas de la historia que todo el mundo sabe y que son más anécdotas que historia viva, ¿no? Sin embargo, yo con ellos no quise saber absolutamente nada y lo agradezco en el fondo, porque la novela es una novela orientada a descubrir los orígenes de una familia y a resaltar una aventura vital increíble, no a resaltar nada de una empresa. De hecho, yo apenas hablo de la empresa, ¿no?, de Danone. Y eso lo quise dejar muy claro desde un principio. Yo destacaría por encima de todo la bondad de la familia. Son gente de una extraordinaria bondad y es una familia paradigmática de lo que es el sufrimiento del pueblo judío y muy especialmente del pueblo sefardí, de nosotros. Yo he sido desde hace muchísimo tiempo una persona, ya no digo un escritor, digo una persona muy volcada por el mundo, por el fenómeno sefardí. Yo no podía entender, como creo que muchos españoles no entienden, que después de 500 años de humillación y de olvido del pueblo sefardí haya millones de personas en este mundo, los sefardíes, que se consideran tan españoles como nosotros y que a pesar de todo siguen amando a España, como yo he constatado por mí mismo que la aman. Recientemente estuve en Tel Aviv, di una conferencia invitado por el Instituto Cervantes de Tel Aviv sobre el concepto del sefardismo dentro de esta novela y su proyección en el mundo. Y les recité una poesía sefardí que está plasmada en una piedra en el cementerio de Auschwitz, y habían varios sefardíes allí que se emocionaron y se pusieron a llorar, pero lloraban por mi presencia como español contando una experiencia que era suya.
Ellos no podían, para ellos era un orgullo asistir a un acto en el que un español como yo les hablaba de la manera que creo yo les hablé, mm, para felicitarles a ellos y para subrayar lo que ellos habían hecho por un país que era el nuestro, no el mío, sino el de los dos. Creo que esa sintonía emocional entre, entre los españoles que estamos aquí y estos españoles que están fuera o que quieren ser españoles es extraordinaria y siempre la he tenido muy en cuenta. No es la primera vez que utilizo el término o que enfoco alguna narración hacia el mundo sefardí. En la novela Madre Tierra ya tengo el protagonista, la protagonista es la doctora Miel, es una mujer de origen sefardí, como su familia en Sudáfrica todos son de origen sefardí. Todas mis neuronas las puse al servicio de la curiosidad y la curiosidad empezó a preguntarme y yo empecé a indagar en base a esas preguntas. Entonces, si él vivía en un sitio, yo iba a ese sitio. Si quería saber algo sobre su niñez, yo preguntaba a los señores que tenían más de 80 años y preguntaba si tenía que preguntar, si tenía que saber algo sobre sus antecedentes o sus inicios como empresario de industrias cárnicas, pues iba a preguntar a los carniceros. ¿Eh? Y con todo eso, pues amalgamé una historia que era absolutamente real, porque no podía ser de otra manera. Pero el arma, el instrumento fundamental, simplificadamente, fue la curiosidad. Mira, y yo he dicho en muchas ocasiones, no sé si habré exagerado o no, a lo mejor alguien me ha dicho eso es una barbaridad, que esta novela no la podría haber escrito alguien que no hubiera sido periodista. ¿Eh? Yo creo que esta novela es lo que es gracias a que yo he sido periodista y he puesto todos los conocimientos del periodismo al servicio de la novela y del hecho narrativo, en definitiva, de la investigación, de la documentación, etc. Creo que gracias a eso la novela ha salido, si no hubiera sido imposible, ¿no? Ha sido un trabajo tremendo, un trabajo de experiencia de campo, ¿no? De haber ido a Salónica, de haber estado en Estambul, de conocer las plazas de Estambul donde se desarrolló la revolución de los jóvenes turcos, de haber estado en Salónica y de conocer el viaje, el barrio judío de Salónica destrozado por un incendio en 1917, de hablar con personas, con Rena Moljo, con el embajador de España en Atenas, luego visitas constantes a Barcelona, siguiendo la pista, pero la pista en el barrio del Raval, visitas a cementerios, y el éxtasis máximo de esta búsqueda, podríamos decir, es el descubrimiento que para mí fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, de la tumba de Isaac Carasso en Bayonne, en el País Vasco francés, ¿no? Ha sido un trabajo increíble, increíble, pero del que me siento muy orgulloso. Y yo estuve a punto de arrojar la toalla porque no me salía, porque no buscaba lo suficiente, porque me encontré en un momento determinado del proceso de esta novela en una verdadera crisis que tuve que superar con mucho empeño.
¿Qué es lo que le induce a un periodista a seguir siendo periodista? La contestación, el masoquismo puro. Eso no es así. Tú seguirás siendo periodista a pesar de todo. Yo soy periodista a pesar de todo. El sufrimiento forma parte de lo que es la esencia del periodista y el sufrimiento forma parte de la esencia del escritor. Un escritor que no sufra no sirve para nada. Todos los escritores que han hecho obras realmente gigantescas las han hecho sufriendo, ¿no? Yo me puedo acordar ahora de James Joyce, que estuvo durante 15 o 20 años intentando que se le publicara su obra El Ulises. Las penurias que pasó, y era periodista también, ejercía también como periodista, las penurias que pasó García Márquez antes de escribir Los 100 años de soledad, ¿no? Siendo periodista como era. El sufrimiento forma parte de la vida. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Es como el parir, ¿no? Yo lloré escribiendo El olivo que no ardió en Salónica, pero lloré de dolor, pero de dolor íntimo, de dolor profundo, de un dolor que era angustia de no poder, de no salir, de tener que buscar. Un libro de 740, 750 páginas, con muchos personajes y con muchas historias, cientos de historias, y tu capacidad no llega a tanto, ¿no? Pero luchas y luchas y luchas. La vida es lucha y la paz es un accidente, decía mi padre, ¿no? Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. La vida es lucha y la paz es un accidente, y el escritor es lucha, lucha, lucha. De la misma manera que el periodista tiene que seguir luchando, luchando, luchando para poder sobrevivir y para poder seguir siendo periodista a pesar de todos los infortunios que tiene. Es un término que he tenido que explicar en muchas ocasiones. Yo creo que por ahí va la línea de la novela moderna, la ficción no inventada. ¿Quiere esto decir que es la utilización de diversos, digamos, instrumentos, métodos que tiene el escritor a su alcance para crear ficción, pero aprovechándose de sus propios conocimientos, del conocimiento de la historia, del conocimiento del periodismo, del conocimiento de la investigación, todo eso al servicio de la ficción? No la ficción al servicio de la historia, sino la historia, el periodismo, la documentación, la investigación al servicio de la ficción. Esto hace que puede existir un problema grave, y es que es muy difícil determinar la línea divisoria entre lo que es ficción y lo que es realidad. Como es el caso del olivo que no ardió en Salónica, es paradigmático en este sentido, ¿no? Cuando uno lee la novela, no sabe, o se pregunta, mejor dicho, qué es de todo lo que me está contando este buen señor, qué es lo que es ficción y qué es realidad. Bueno, hay muchas cosas que son ficción pero parecen realidad, y hay muchas cosas que son realidad pero que parecen ficción. Pero en definitiva, la pregunta no es esa, la pregunta es ¿qué importa saber qué es ficción y qué es realidad? Cuando todo está al servicio de un hecho narrativo, como es en este caso la historia de los Carasso, ¿no? En definitiva, que el término ficción no inventada es digamos, una línea, una trayectoria novelística muy al uso, sobre todo en algunos escritores franceses. Estoy hablando de Emmanuel Carrère, de Patrick Deville,
de Houellebecq, de algún otro más y de algún otro sudamericano, ¿no? Y yo la he utilizado concretamente en este libro. Bueno, un profesor de periodismo que yo tenía decía que ser periodista es ir por la calle, ver una piedra y levantar la piedra para ver lo que había debajo. Yo creo que es la definición más lúcida que me han dicho, que me han hecho del periodismo. Tendría que hablar muy mal, tendría que hablar muy mal del periodismo en las actuales circunstancias y no lo voy a hacer porque me duele, me dolería hacerlo, ¿no? Pero yo creo que con esto lo digo absolutamente todo. No quiero parecer carca en el sentido de que tal vez piense en un periodismo de hace muchos años que no tiene ni punto de comparación con el actual, pero yo creo que sí que tiene punto de comparación. El ladrillo, la piedra y debajo la búsqueda de algo que hay abajo, eso sirve hace 40 años y ahora mismo. Ser periodista es eso. Pero lamentablemente el periodista se ha convertido en un técnico al servicio de las grandes empresas o de las pequeñas empresas. El periodista ha dejado de tener la casta del periodista que tenía antes. Ese ser periodista las 24 horas del día, ese estar motivado por todo, esa actitud, esa especie de sacerdocio. Un cura es cura las 24 horas del día, un periodista tiene que ser periodista las 24 horas del día. Y si no es así, no es periodista. Pero claro, las circunstancias laborales son desastrosas, calamitosas, humillantes, y eso no se puede consentir. Por otra parte, yo creo que el problema de los periodistas, el problema del periodismo es por culpa de los periodistas y por culpa del periodismo, porque no he visto nunca una profesión que tenga tantos problemas y que al mismo tiempo de tener tantos problemas sea incapaz de resolverlos, porque cada uno es una pequeña isla y no existe ninguna solidaridad entre los periodistas. Ninguna. Nosotros estamos aquí siglos intentando hacer en Alicante el colegio de periodistas y todavía no lo hemos hecho. Y creo que nunca lo haremos, nunca seremos capaces de enfrentarnos a los poderes públicos como colectivo profesional, como hacen los médicos, como hacen los arquitectos, como hacen los abogados que tienen sus colegios. Y cuando un colegio de médicos se enfrenta a la administración, es que la administración, bueno, le entra el pasmo, ¿no?, a la administración. Nosotros somos incapaces, sin embargo tenemos el gran poder que decimos nosotros tener, pero que no es ni más ni menos que un instrumento por parte de los poderes fácticos, de las empresas, de los políticos, para su propio beneficio. Y nosotros, incrédulos, ilusionantes, ilusos, ingenuos, insisto, nos creemos que tenemos la sartén por el mango cuando no somos absolutamente nada, ni lo seremos si no nos unimos. Es una obrita, porque el apeadero es un resultado de personas de compañeros, periodistas en este caso, que me dicen, bueno, es que tú eres un hombre de trago muy largo. Y dije, bueno, pues voy a hacer una novela de trago corto. Entonces escribí El apeadero. El apeadero son 100 páginas escasas, es una novela, pero de la que me siento muy orgulloso. Todo es ficción, El apeadero. Pero hay personas que dicen que El apeadero es el mejor libro que he escrito. No lo sé, me siento muy a gusto en ese tipo de recreación, de ensoñación de la realidad, de búsqueda, siempre empleando, y eso es
un rasgo de mi carácter y de mi forma de escribir, siempre empleando la emoción como elemento básico para llegar al lector. Yo no entiendo el arte sin su capacidad de emocionar y, y me esfuerzo para que eso sea así en todas mis novelas. Yo recomendaría El extranjero de Camus. Es un libro que a mí me impresionó mucho, que leí muchas veces cuando era joven. Es un libro donde se retrata muy bien la condición de amargura del ser humano, la condición del hombre de vivir siempre en medio de la desesperanza y al mismo tiempo motivado por una fuerza extraña que le obliga a seguir adelante en la vida, luchando por la vida. Yo siempre, y este es otro libro, El mito de Sísifo de Albert Camus, yo me considero, mis raíces como escritor son muy camusianas, curiosamente a lo mejor, no lo sé. Hace tiempo que no releo a Camus, pero hay un libro que a mí me impresionó además del extranjero, que es El mito de Sísifo, pero como filosofía ya aplicable al extranjero y a otros muchos libros y a la existencia del ser humano, la idea de Sísifo, del hombre que tiene que subir, tiene que esforzarse a diario por subir una piedra a la cima de una montaña y después de muchísimo trabajo llega hasta arriba y la deja, pero cuando está arriba del todo la montaña rula hacia abajo y entonces él no tiene más remedio que volver abajo, que coger otra vez la piedra y que otra vez subirla hasta arriba de la montaña. La pregunta sobre esta aventura subliminal, angustiosa de este hombre es saber dónde empieza el pesimismo y dónde empieza la esperanza, o dónde empieza y termina el pesimismo, la amargura, y dónde empieza o termina la esperanza. Cuando Sísifo desde abajo quiere subir, tiene esperanza. Cuando arriba cae la piedra, todo es desesperanza. Pero sin embargo baja porque tiene esperanza para recuperar la piedra. Y así es la vida. Ese ciclo de amargura, de desesperanza y de esperanza al mismo tiempo, eso es todo. Y eso está muy bien retratado en El extranjero de Camus, que es un libro muy duro. Y también en otra novela que yo creo que hay cierto paralelismo con ella, que es de Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte. En La familia de Pascual Duarte, esa especie de angustia del ser humano también está retratada. Yo diría esos libros. Después hay algunos otros libros que me han gustado también mucho, que supusieron para mí en su momento un gran aliciente. Los 100 años de soledad, El siglo de las luces de Alejo Carpentier, La ciudad y los perros de Vargas Llosa, escritores americanos, todos los escritores americanos de la generación maldita, John Dos Passos, Steinbeck, Truman Capote como paradigma del escritor periodista. Me parece que nadie como él para
para significar esa condición. Y entre los españoles, pues bueno, yo creo que, bueno, Cela, solamente el Pascual Duarte y Antonio Muñoz Molina, que para mí es de lo mejor que hay ahora que se puede leer.